Te alabamos, Cristo Señor, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Buenos días a todos. Hoy es el domingo de Cristo Rey. Este domingo se celebra la idea de Cristo como un rey, uno de sus títulos, una de las imágenes que tenemos de Cristo. Esa imagen de Cristo como rey soberano tiene raíces muy antiguas, está en las Escrituras, está en la Iglesia antigua, pero la idea de celebrar un día para conmemorar a nuestro Cristo como rey es bastante nuevo. Se inauguró en 1925 por el Papa de aquel entonces, Papa Pío XI. Tenía varias razones por instituir este día, pero una de sus razones creo que podemos estar de acuerdo hoy con esa razón, porque veía en los años 20 de ese siglo, habían tantos movimientos nacionalistas, fascistas, que se alzaban en Europa en aquel entonces. Y estos movimientos pedían la lealtad total de sus sujetos, de los ciudadanos. Y el Papa quería recordar a la gente, especialmente a la gente cristiana, que no, hay otro rey. Si uno es cristiano, no puede dar toda su lealtad al Estado. Tiene que tener otra lealtad al Cristo soberano. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas otras iglesias, incluso la episcopal, comenzaron a celebrar ese día con la idea de reconocer la unión en Jesucristo que tenemos con nuestros hermanos y hermanas católicos y protestantes, de si no reunir a las iglesias, por lo menos reconocer nuestro fundamento común, nuestra lealtad común a Cristo y así crear un mundo mejor. Después de un siglo que vio guerras y holocaustos y genocidios. Desafortunadamente, viendo el mundo hoy en día, esas buenas intenciones no se han cumplido. O sea, yo veo el mundo hoy y me parece peor que nunca en mi vida. No he visto nunca las cosas tan mal como son hoy en día. Yo sabía de los problemas en este país, pero solamente en los últimos 4 años hemos visto cómo estos movimientos de ultraderecha han tomado el poder. Hemos visto el terror contra inmigrantes en este país, el odio contra musulmanes y lo peor que nunca habría imaginado ver cuando asaltaron al Capitol, ver un hombre con una camisa que celebraba la muerte de 6,000 judíos en el Holocausto. Me parece que no aprendimos las lecciones duras del siglo anterior. Y no solamente está aquí en Estados Unidos. Estos movimientos autoritarios se están alzando en todo el mundo. Uno de ellos está en Turquía. Yo voy a hablar un poco de Turquía porque estoy tomando una clase hoy muy interesante en la universidad sobre la ciudad de Istambul. Ciudad magnífica que ha visto tantas culturas, tanta historia. Estamos estudiando cómo ha cambiado la ciudad. Cada vez que alguien invade o conquista la ciudad, destruye monumentos, construye monumentos nuevos, cambia una iglesia en una mezquita o viceversa. Y es muy interesante estudiar eso. Y todavía está pasando con el presidente de la República Turca hoy, se llama Erdogan, y está derrocando la democracia en Turquía. Yo tengo muchos amigos turcos que casi todos de ellos conocen a alguien que está encarcelado ahora, especialmente periodistas. Y una de las acciones de este dictador el año pasado fue convertir la iglesia dedicada a Santa Sofía, se llama la Hagia Sofía, una iglesia magnífica con una cúpula enorme, una maravilla de la arquitectura, que era un museo celebrando todas las culturas que usaron ese edificio, lo convirtió en una mezquita.
no tanto por respeto a la religión musulmana, pero para un poco como Trump hizo con la Biblia frente a la iglesia St. John en Washington, D.C., usando la religión para alcanzar más y más poder. Y yo estudiaba en esta clase las reacciones a esta acción del dictador, digamos, Erdogan. Y una de las reacciones me conmovió mucho, casi lloré. Era de un parlamentario turco que se llama Garo Paylan. Y Garo Paylan es turco, pero de origen armenio. En 1918, creo, 15-18, había un genocidio de los armenios en Turco. Entonces, el hecho que este hombre de origen armenio está en el Parlamento de Turquía es un poco como ver algunos indígenas que están en nuestro Congreso de este país hoy. Un hombre cuya cultura el Estado trató de eliminar, pero todavía vive hoy y hasta que está en el mismo Parlamento de ese Estado. Nos puede dar esperanza. Y él dijo, antes de convertir esta iglesia en una mezquita, la cúpula de Santa Sofía era lo suficientemente grande para todos los ciudadanos, y ahora no lo es. Y yo pensé al leer esto, no solamente es que la cúpula de esa iglesia era lo suficientemente grande para todos, sino la cúpula del cielo, por así decirlo. El firmamento que estableció nuestro Dios es lo suficientemente grande para todos. Y esa es la lección que nunca aprendimos. Todavía hoy en día están destrozando la tierra, desplazando miles de personas. Todavía hay genocidios, hay guerras en todas partes. La codicia de las corporaciones destroza el medio ambiente. Y estos poderes, estas naciones que van a guerra defendiendo sus intereses y matando personas, se portan como si el firmamento no era lo suficientemente grande para todos, como si no fuera espacio para que pudiéramos vivir en paz y unidad. Es triste, ¿no? Nosotros no vivimos hoy en día con muchos reyes humanos, ¿no? Y los reyes que están no tienen por lo general mucho poder, pero ese espíritu de los reyes humanos, ese espíritu de alcanzar más y más poder y no compartir, está bien todavía con nosotros. Teniendo esto en mente, ¿qué significa entonces decir que Jesús es un rey? Bueno, no uno de esos reyes, casi el opuesto tenemos que decir. Yo voy a dar una mirada breve al Evangelio de hoy, que nos muestra que un ejemplo de qué tipo de rey es Jesús. Lo llevan Jesús a Pilato, y otra vez tenemos una de esos diálogos en que Jesús gana, ¿no? Gana la guerra de palabras. Siempre es muy listo en responder, pero tenemos que pensar este texto en contexto, porque Jesús ha sido arrestado en la noche, ¿no? Antes de esta lectura, ha sido llevado desde autoridad a otra autoridad. Cada vez describe cómo están atados sus manos, lo golpean los oficiales del templo. En otros evangelios le dan una golpiza, burlándose de él, y continuamente es interrogado, como lo hacía y lo hace en algunos lugares la policía secreta en un gobierno totalitario. Y finalmente, después de toda esta tortura, podemos ya decir que ha comenzado su pasión. Lo llevan delante de Pilato. Ni uno de los suyos, un pagano, un romano, un gentil, lo llevan frente a Pilato. ¿Y qué hace Pilato? Sí, lo lleva aparte de sus perseguidores, pero llevándolo aparte, sigue interrogándolo. Jesús no tiene ningún reposo. Es muy triste. Y por eso yo creo que sus respuestas son bien más cortas que suele ser en este evangelio, y van
justamente al punto importante. Dice, mi reino no es de este mundo. Tú lo has dicho, soy un rey. O sea, déjame en paz, soy un rey. Pero yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Para decir lo que es la verdad. En el griego la palabra decir es testimoniar, que es el mismo raíz que mártir. O sea, es la misma palabra que mártir. Lo que estamos viendo es un mártir aquí, que testimonia a la verdad frente a Pilato. Y ahí entra la cuestión de reyes, porque Pilato es esencialmente un virrey, es el representante del poder de César, el representante del poder humano, ese poder real que trata de alcanzar más y más poder absoluto. Y Jesús es representante aquí del Rey divino, Dios, y muestra la diferencia. El rey humano, Pilato, usa la violencia y la fuerza y el terror, pero el rey, nuestro Dios, testimonia y dice la verdad. Y aunque lo matan, su testimonio vive hasta hoy en día. O sea, el fundamento aquí no es el poder construido por Pilato, no sus palacios, que ya son ruinas. Pueden ver las ruinas de Roma. Son muy interesantes ver cómo no se quedan. Pero el fundamento nuestro está en Jesucristo y su testimonio aquí, que no podía matar Pilato y los romanos y los imperios del mundo. Muchos edificios están construidos en sangre. Hasta esa misma iglesia de que hablaba antes, la Santa Sofía. Sí, es una maravilla de la arquitectura, pero no olvidemos que fue también construido por un emperador, Justiniano el I, como una muestra de su poder después de masacrar 30,000 personas en una rebelión. En nuestros días, ese dictador turco de que hablaba Erdogan, este mismo año construyó una mezquita nueva, como si ya había muchas mezquitas, pero hay una nueva, una imitación de una mezquita hermosa de la época otomana en la plaza de la Taksim, la plaza de la República Turca. En esa misma plaza, en 2013, Erdogan había derrocado un levantamiento pidiendo democracia y libertad de la palabra y mató 11 personas. Y ahora construye una mezquita para demostrar su autoridad, como hacía el emperador Justiniano. Con estas historias, con estas fundaciones de nuestros edificios, es fácil decir, basta con edificios. No, somos una comunidad cristiana y lo importante son las personas y no los ladrillos. Y estoy de acuerdo con eso, pero no creo que es tan fácil. Los espacios, nuestros espacios, son creaciones nuestras. Tienen la energía y las historias que nosotros otorgamos a esos espacios. Estoy seguro que las piedras de esta iglesia tienen muchas historias para contarme, algunas de las suyas. Esa misma iglesia, Hagia Sophia, por ejemplo, transciende su origen sangriento. El arquitecto, por ejemplo, hizo el suelo del edificio de la iglesia de mármol. En aquel entonces se creía que el mármol era el líquido congelado. Y hizo las luces de la cúpula, con las ventanas, hizo que la luz del sol pareciera como el Espíritu sobre las aguas en el primer día de la creación, en Génesis. O sea, representando el Espíritu de sabiduría, que se dice que es el Espíritu de Dios, y la esperanza de nuevas creaciones. Y a lo largo de los años, cristianos, musulmanes y personas que no tienen fe, pero que visitaron ese lugar como museo, tomaron inspiración espiritual del edificio y así trasciende su origen mal. Yo creo que todos los edificios y los espacios son así, son lo que nosotros hacemos de ellos. Y nuestras ciudades también. Aquí en Waterbury, esta iglesia puede ser un don para esta ciudad. Por ejemplo, el laberinto que ofrecemos a todos que pasan
también para nosotros y para las generaciones futuras. Esperamos, con Dios por delante, que podremos pronto convertir esa sala parroquial en apartamentos para que podamos fundar la existencia de este edificio para futuras generaciones. Pero pensando en todo esto y en la cierta importancia y hermosura de nuestros edificios, tenemos que recordar que si Cristo es Rey, ¿no? Él es nuestro fundamento. La fundación no está en ladrillo, la fundación está en su cuerpo y en su sangre. Su trono está en el cielo y Él está en la tierra, en la cara de cada uno de nosotros. Los tiranos que van conquistando pueblos, derrocando monumentos viejos, construyendo monumentos nuevos que ya se vuelven viejos, se equivocan. El firmamento del cielo es lo suficientemente grande para todos. Amén.